días a todos el día de hoy. Hoy tenemos una nueva edición más de los conversatorios virtuales, webinars organizados por el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas, Organización ANCAO Internacional. Quien les habla el día de hoy es Amílcar Romero, quien asume las funciones de Secretaría General del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas de ANCAO Internacional. Bueno, hoy nos ha tocado una dinámica muy interesante para poder desarrollarla en profundidad. Hoy tenemos un invitado muy especial. Quisiera entonces con ustedes brevemente dar algunas palabras de presentación sobre nuestro invitado el día de hoy, quien es el doctor Roy Álvarez. El doctor Roy Álvarez es abogado, docente de posgrado en la Universidad Continental y en diferentes otras universidades. Es experto internacional ISO 37001 en antisoborno. Tiene especialización en innovación pública por el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeñó como especialista corporativo de contrataciones en la corporación FONAFE. Es también encargado de dirigir el órgano encargado de las contrataciones. Actualmente desempeña como vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado. Doctor Álvarez, es un gusto tenerlo el día de hoy. Será una grata ponencia poder escuchar y desarrollar la importante temática que nos convoca en esta ocasión. Antes de darle el uso a la palabra al doctor, permítame reiterar a los participantes en esta sesión que si desean hacer preguntas durante la ponencia de nuestro invitado, pueden hacerlas en la sección chat del Zoom. Ahí podrán hacer las consultas si desean. Estaremos atentos a poder tomar nota de ello. Y finalmente, luego de la ponencia del expositor, si hay consultas, se la haremos llegar. Muchísimas gracias a todos y estamos acá para poder asistir. Doctor, tiene el uso de la palabra. Gracias, Amílcar. ¿Qué tal? Buenos días con todos. En primer lugar, quiero agradecer a ANCAGUA Internacional por la invitación. Es un placer poder acompañarnos esta mañana de sábado y conversar sobre contrataciones públicas. Un saludo también a la hermosa ciudad de Cusco, que espero pronto volver a visitarnos. Bien, en esta oportunidad vamos a referirnos a un tema muy peculiar en la contratación pública, un acuerdo de sala plena que se ha emitido a fines del año pasado y que nos aclara un poco el aspecto vinculado a los impedimentos aplicables a los familiares de algunas autoridades o empleados públicos. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la figura de los impedimentos, sobre también cómo encontrar la normativa que aplica a las contrataciones. Bien, vamos a inicio la sesión del día de hoy, no sin decirles y darles mi saludo también a las personas que nos acompañan aquí en el enlace en Zoom y las que también nos acompañan a través de las redes sociales. Vamos a estar atentos a las preguntas que pueden formular a través del chat. Bien, iniciamos. Como sabemos, en el mundo de la contratación pública tenemos que regirnos a determinada normativa, y esta es la normativa de contrataciones del Estado, conformada por la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento, así como las directivas emitidas por el OSE. Pero esta no es la única normativa que tenemos que tener en cuenta, o los únicos aspectos de interpretación que debemos considerar al momento de desarrollar una contratación pública, ya que existen otros documentos normativos o de interpretación normativa que son emitidos por el OSE y que tenemos que tener en cuenta en nuestro día a día con las compras públicas. Y uno de ellos son los acuerdos de sala plena. ¿Qué son los acuerdos de sala plena? Bueno, tenemos al Tribunal de Contrataciones del Estado como el órgano resolutivo del OSE que se encarga no solamente de absolver los recursos de apelación por determinados montos y determinadas materias, sino también de desarrollar los procedimientos administrativos sancionadores. Los vocales, los integrantes de las 6 salas, se reúnen en una sala plena y toman una decisión respecto de la interpretación de determinada normativa. Cuando se da un acuerdo de sala plena, el cual es publicado en el peruano y también en la página web del OSE, como ahora vamos a poder conocer, estos documentos constituyen
un precedente administrativo. Todos, es decir, todos los operadores de la contratación pública, ya sea al interior de la entidad o como parte de los proveedores, tenemos que aplicar estas disposiciones. Por tanto, no solamente tengo que saber la ley, tengo que saber el reglamento, tengo que saber las directivas, sino también tengo que estar al día con las últimas decisiones que se han tomado en estos acuerdos de sala plena. Adicionalmente, hay otros documentos de interpretación normativa, como por ejemplo son las opiniones que emite la Dirección Técnica Normativa del OCE, en donde esclarece algunos aspectos vinculados a la normativa de contrataciones. Yo los invito, y ahora justamente voy a compartir la pantalla, la página web del OCE, para que podamos encontrar esta información, para que podamos de manera periódica ir revisando qué acuerdos se ha publicado. Yo los invito a estar al día con las redes sociales también, tanto de Ancagua como, por ejemplo, de mi persona. Pueden encontrarme en LinkedIn como Roy Álvarez, donde también voy publicando algunas disposiciones. Por ejemplo, el día jueves ha modificado una directiva de registro de información en el SEAS, y bueno saber qué aspectos han sido considerados en esta modificación. Entonces, volviendo a los acuerdos de sala plena, estos documentos establecen un criterio que se debe cumplir. Es un precedente administrativo. ¿Cómo los encontramos? Voy a permitir compartir pantalla para que podamos un tanto explorar. Me gusta mucho emplear estas sesiones de conversación, de exposición, para poder, en este caso, compartir las herramientas que, como parte del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, se brindan a efectos de conocer, en este caso, los supuestos normativos. Bien, esa es la página web del OCE, donde todos podemos acceder de manera, obviamente, gratuita. Y en la parte final vamos a encontrar lo referido a la legislación y documentos del OCE. Tenemos tanto la ley de contrataciones y su reglamento, que suele cambiar, tiene varias modificaciones. En la actualidad el reglamento ha tenido 6 modificaciones, la última con el Decreto Supremo 308/2022 EF. Y si yo quiero saber cuáles son estas modificaciones, puedo entrar a la sección Ley y Reglamento, y ahí aparecerán todas las versiones y desde cuándo entran en vigencia. También los dispositivos referidos a las directivas que regulan aspectos específicos. Tenemos directiva, como les comentaba, de registro de información en el SEAS, que ha sido modificada el día jueves. Tenemos directiva, por ejemplo, del plan anual. Tenemos directiva que aprueba las bases estándar, entre otros. También tenemos que conocer las directivas. Documentos de orientación, que por ejemplo son los checklists u otros. Los pronunciamientos, que son aquellas decisiones que toma la Dirección de Gestión de Riesgo del OCE en mérito a una elevación de bases en procedimientos de licitación pública y concurso público. Tenemos también los pronunciamientos que tienen la condición de precedentes administrativos de observancia obligatoria, porque los pronunciamientos en sí están enfocados a un caso en específico, no son precedentes. Pero cuando esos pronunciamientos de manera expresa señalen que son precedentes, pues se deben de cumplir de manera general, y algunos de ellos son precedentes. Luego tenemos las opiniones del OCE, como les comentaba. Lo importante que es ir analizando. No se emiten muchas opiniones en realidad al año, así que es muy importante ir periódicamente revisándolas, dándonos un tiempito. Particularmente yo me doy un día a la semana que reviso las opiniones, voy actualizando la información, inclusive elaboro fichas y todo ello, pero los invito a que también puedan tener esa práctica. Los comunicados, resoluciones, y aquí te encontramos también las resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado. Estas sí son en gran cantidad por la cantidad de expedientes que estos llevan. Pero la sección que les quiero mencionar sobre los acuerdos de sala plena está en esta sección superior, normativa y documentos. Entramos a normativa y documentos. Vamos a encontrar los que les mencionaba, y aquí, acuerdos de sala plena. Acuerdos de sala plena, donde vamos a encontrar todos los acuerdos. Algunos de ellos están referidos a aspectos administrativos del tribunal, como por ejemplo la designación de nuestro actual presidente, entre otros, pero otros sí están referidos, por ejemplo, a este acuerdo de sala plena 3/2022, el cual vamos a analizar en esta mañana. Lo voy a descargar para que podamos un poco conocerlo. En este acuerdo de sala plena, publicado el 29 de diciembre de 2022, los vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado
han establecido la aplicación o alcances del impedimento referido en el literal H del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, que podemos conocer un poco cada uno de estos supuestos. Les adelanto, este literal está referido a los parientes, por ejemplo, cónyuge, conviviente, parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad de determinadas autoridades y empleados públicos. Aquí se da todo el alcance. Y algo muy novedoso de este acuerdo de sala plena es que ha incorporado algunos cuadros que de manera gráfica nos ayuda a comprender el alcance de los impedimentos. Entonces, para dar un poco explicación, comentario de este acuerdo de sala plena, voy a tener una pequeña exposición sobre qué se entiende por los impedimentos y cuál es su alcance en el ámbito de la contratación pública. Bien, voy ahora a compartir el material que voy a utilizar en esta oportunidad. Vean aquí, cuadros de una manera mucho más didáctica, se explica cuáles son los alcances de esta figura de impedimentos que suele ser un poco densa porque involucra varios supuestos. Voy a compartir ahora el material que he preparado para la exposición. Ok, hoy vamos a hablar sobre los impedimentos para contratar con el Estado. La figura de los impedimentos es muy importante porque involucra tanto responsabilidades de parte de la entidad como responsabilidades de parte del proveedor. De parte de la entidad, si yo como entidad pública no advierto que mi proveedor está impedido para contratar y le adjudico, por ejemplo, la buena pro, pues esta decisión estaría viciada, porque un proveedor que está impedido no pudo ni siquiera presentar, o no debió presentar ni siquiera su oferta y ser adjudicado con la buena pro. Mucho más aún, si yo suscribo un contrato. Si yo suscribo un contrato y se demuestra que este proveedor está impedido, o el momento en que firmó el contrato estaba impedido, esa situación puede generar la nulidad del contrato. Y esto también va a traer responsabilidad en los servidores que no advirtieron esta información. Al final voy a compartir una herramienta que también hemos elaborado en el OSEN y que ayuda a identificar si nuestro proveedor está o no impedido para contratar. Pero es muy importante, amigos logísticos, que ustedes revisen esta información, básicamente cuando tenemos actuaciones de proveedores para la adjudicación de la buena pro o para el perfeccionamiento del contrato. En estas dos actuaciones sumamente relevantes, tengo que verificar que mi proveedor, a pesar que ha declarado que no está impedido, porque hay una declaración jurada como parte de la oferta que así lo indica, tengo que demostrar, tengo que verificar que este proveedor no se encuentre impedido. Y por parte del proveedor, también hay responsabilidades. Si yo, imaginemos, estoy impedido y sabiéndolo o no sabiéndolo, me presento en un procedimiento, presento mi oferta, soy adjudicado, suscribo contrato, estoy haciendo obviamente un acto contrario a la norma. Y si se da que yo suscribí contrato estando impedido, no solamente esto va a generar la posible nulidad de contrato, si es que la entidad lo advierte, sino que esto también va a generar una responsabilidad al haberse cometido una infracción. Infracción establecida en el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta infracción va a generar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador justamente por parte del Tribunal de Contrataciones del Estado y la posible imposición de una sanción que puede ser una inhabilitación o dependiendo esto. Entonces, hay responsabilidad también por parte del proveedor si, por ejemplo, contrata estando impedido. Por tanto, es muy importante saber en qué supuestos se presentan estos impedimentos. Si yo tengo una vinculación con alguna autoridad, con algún funcionario público, y esto cómo puede afectar tanto a mi participación como persona natural y las de las personas jurídicas que se encuentren vinculadas. Bien, impedimentos para contratar.
Si bien tenemos el principio de libertad de concurrencia que permite la mayor participación de proveedores, y es lo más lógico, la mayoría de procedimientos son competitivos, buscan que todos podamos participar siempre que cumplamos obviamente algunos requisitos, pero la propia norma también ha establecido determinados supuestos establecidos en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, donde determinadas personas no podrán contratar, no podrán ser participantes, postores, contratistas o subcontratistas. Estas 4 categorías están restringidas de una u otra forma a determinadas personas en determinados procedimientos, ya sea porque en función al cargo que desempeñan, en función a la vinculación, en función a la información que manejan, puede generar un riesgo de que tengan información privilegiada, de que puedan ejercer este poder sobre autoridades de las entidades públicas. Estas restricciones se encuentran establecidas en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado y aplica a una serie de supuestos. En primer lugar, a aquellas autoridades y empleados públicos. Por ejemplo, autoridades como el presidente o presidente en este caso, los ministros, congresistas, alcaldes, regidores, pero no solamente aquellas autoridades de elección popular, sino también aquellas personas que de una u otra manera ejercen función pública, servidores públicos, empleados públicos, empleados de cuestiones de confianza, entre otras, que, como dije, ejercen una función pública. Estas personas naturales tendrán un impedimento para contratar. Vamos a ver luego que este impedimento va a cambiar en función de cuál es el ámbito por cada tipo establecido en el artículo 11. Pero no solamente estas personas que están impedidas, sino también sus parientes, su cónyuge, su conviviente y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad. Esto se extiende. Por tanto, no solamente es quienes ejercen función pública, sino también aquellas personas que están vinculadas en función a un entorno familiar. Determinadas personas. Por ejemplo, si yo, imaginemos, no trabajo en el Estado, pero tengo a mi hermano que sí, pues yo también estaría impedido en determinado ámbito, dependiendo de cuál sea el cargo que tiene este funcionario público. Pero no solamente los impedimentos se aplican a estos 2 grupos de personas naturales, sino también van a aplicar a determinadas personas jurídicas que tienen una vinculación con estos 2 grupos previos, con los que ejercen función pública y con sus parientes. Por tanto, si yo tengo una empresa y esta quiere contratar con el Estado, pues tampoco podrá hacerlo porque tiene una vinculación. Por ejemplo, yo puedo ser el accionista, puedo ser el integrante de los órganos de administración, entre otros. Y un cuarto grupo está referido a un grupo más amplio de supuestos. Por ejemplo, aquellos que han sido sancionados, inhabilitados por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Mientras se ejerza esta sanción, estas personas están impedidas de contratar con el Estado. También cuando, por ejemplo, tengo alguna información privilegiada en determinado procedimiento, cuando se trata de que he sido, por ejemplo, un abogado sancionado, entre otros supuestos. Bien, entonces tenemos estas categorías que de manera personal las he ido clasificando. La normativa todavía no ha dividido esto de esta manera, pero creo que para cuestión de orden es importante conocer que los impedimentos aplican, por un lado, a aquellas personas, empleados públicos, autoridades, es decir, aquellos que ejercen función pública. Segundo, aplica a determinados parientes de estas personas. Tercero, a determinadas personas jurídicas. Y el cuarto podría ser un amplio supuestos específicos de impedimentos. En esta oportunidad, por cuestiones de tiempo, vamos a referirnos supuestamente, por vincularlo al acuerdo de sala plena, vamos a referirnos a los 2 primeros supuestos, tanto a las autoridades, funcionarios, como a sus parientes. Me olvidaba, estos impedimentos se aplican cualquiera sea el régimen legal
de contratación. Por ejemplo, puedo estar bajo un régimen legal o un régimen especial. Por ejemplo, reconstrucción con cambios, que tiene su propia normativa. El hecho de que sea un régimen legal donde no se aplica la normativa general no implica de que estas situaciones estén exceptuadas de los impedimentos. No, yo también estaría impedido de contratar, inclusive en aquellos procesos o procedimientos que se den en el marco de regímenes legales de contratación. Y también estos impedimentos se aplican en aquellas contrataciones menores, las contrataciones por montos menores o iguales a 8 unidades impositivas tributarias, que como sabemos están fuera del ámbito de la normativa de contrataciones del Estado. Bien, cuando hablamos de las autoridades y empleados públicos, tenemos que tener en cuenta que en principio de ellos nace el impedimento. A partir de ahí es el hilo en el que yo voy a enlazar los otros supuestos. Pero para ello tengo que conocer cuáles son los ámbitos de acción de estos impedimentos. Por un lado tenemos lo referido al ámbito temporal, es decir, el tiempo. ¿Hasta qué momento estas personas están impedidas de contratar? Y lo están durante el cargo y hasta 12 meses después de haber dejado el cargo. Importante, básico. ¿En qué momento? Durante el cargo. Ah, ya. Mientras soy alcalde, mientras soy ministro, mientras soy congresista. Y hasta 12 meses después. Mientras soy servidor público. Hasta 12 meses después. Segundo ámbito, el ámbito espacial. Ya no en qué tiempo, sino en qué ámbito. En este caso, vamos a ver, habrán impedimentos que se aplican a nivel nacional y que un grupo de docentes lo denominamos un impedimento absoluto, pero también habrán algunos impedimentos que se aplican en determinada competencia territorial. Por ejemplo, una región, un distrito, una entidad, que podríamos también denominar un impedimento relativo. En función al tipo de autoridad, en función a la vinculación con este tipo de autoridad, vamos a tener determinados ámbitos, ámbito temporal y ámbito espacial. Esta gráfica nos permite, o nos va a permitir conocer luego, por cada supuesto de impedimento, cuál es su ámbito. Creo que de manera más gráfica se entiende el supuesto antes de que solamente referirme al texto de la norma. Bien, el primer grupo de impedimentos es el establecido en el literal A del artículo 11. En este supuesto, vamos a ver que se encuentran el presidente, vicepresidente, congresistas, jueces supremos y titulares y miembros de los órganos colegiados de los organismos constitucionalmente autónomos. Estas personas naturales, por su alto cargo, están impedidos durante el cargo y hasta 12 meses después en todo proceso de contratación. Es decir, no le pueden vender a ninguna entidad pública en el país mientras ejercen su cargo y hasta 12 meses después de haberlo dejado. Primer supuesto. El segundo supuesto está referido a los ministros y viceministros, estas personas que ejercen una competencia un tanto más especializada en un determinado sector, están impedidos durante el cargo en todo proceso de contratación. Pero cuando dejan el cargo ya hasta 12 meses después, el impedimento se va a acotar solamente a las entidades del ámbito del sector donde este exministro o ministra ha ejercido sus funciones. Por tanto, vemos que esta persona, mientras tenga el cargo, tiene un impedimento absoluto en todo proceso de contratación. Y cuando lo deja, tiene un impedimento relativo solamente en las entidades del ámbito del sector. Un ejemplo, imaginemos, soy ministro de Salud. Mientras tenga el cargo, no puedo venderle a ninguna entidad, inclusive a sectores distintos al de salud. Pero cuando dejo el cargo, ya hasta 12 meses después, mi impedimento se va a acotar solamente a las entidades vinculadas al ámbito del sector. Por ejemplo, INS, entre otras entidades vinculadas a este sector. Siguiente.
Gobernadores, vicegobernadores, jueces superiores y los alcaldes. Estas autoridades están impedidas durante el ejercicio del cargo en todo proceso de contratación. Pero cuando dejan el cargo ya hasta 12 meses después, el impedimento se va a acotar al ámbito de competencia territorial. Por ejemplo, si soy alcalde, habría que ver distrital o provincial. En ese ámbito estaría impedido. Si soy gobernador, igual. Si soy juez superior, en el ámbito de la jurisdicción de este juzgado o de esta corte, y de igual manera en los vicegobernadores. Siguiente, los consejeros de los gobiernos regionales y los regidores. Estas personas, por la función que realizan, que es básicamente de supervisión, están impedidas durante el cargo ya hasta 12 meses después, solo en el ámbito de la competencia territorial donde ejercen o ejercieron funciones. Ahora, doctor, ¿qué se entiende por competencia territorial? Y justamente aprovecho que la gráfica tiene esta información. Voy a referirme a otro acuerdo de sala plena, ya del año 2021, donde también se esclareció este aspecto. ¿Qué se entiende por esta competencia territorial? Y lo que se mencionó en este acuerdo es que están impedidos de contratar con las entidades públicas cuyas sedes se encuentran ubicadas en el espacio geográfico en el que han ejercido su competencia. Si, por ejemplo, dijimos que los alcaldes están impedidos durante el cargo, voy a ver aquí, en todo proceso de contratación, y cuando dejan el cargo solamente en el ámbito de la competencia territorial, ¿qué se entiende por competencia territorial? Este acuerdo de sala plena, que como dijimos, es de cumplimiento obligatorio porque es un precedente administrativo, señala que esta competencia territorial incluye a todas las entidades que tengan su sede en el espacio geográfico. Si yo, por ejemplo, soy alcalde, imaginemos, el alcalde de Jesús María. El alcalde de Jesús María, cuando tenga en Lima, cuando tenga el cargo, se da un impedimento absoluto. Pero cuando deje el cargo, solamente en el ámbito de las entidades cuya sede tenga, o su sede esté ubicada en el espacio geográfico donde ejerció su competencia. Por ejemplo, el OCE está ubicado en Jesús María. Y así otras entidades que tengan su sede en determinada en un espacio geográfico, ¿correcto? Es importante saber, ver, este aspecto no estaba en la norma, ha sido precisado a través de un acuerdo de sala plena. De igual forma, en el caso de los gobernadores y regidores, estas personas, durante el cargo y hasta 12 meses después, será respecto de la entidad cuya sede tenga lugar en este espacio geográfico, ¿correcto? Muy bien. Seguimos. El siguiente supuesto de impedimento está referido ya no a autoridades por elección popular o por designación, en el caso de los ministros, sino llamamos a autoridades ya más del día a día, que podemos encontrar los titulares de instituciones, de organismos públicos de poder ejecutivo, los funcionarios públicos, los empleados públicos y los servidores públicos. Estos últimos respecto de aquellos que tienen poder de dirección o decisión, así como los gerentes de las empresas del Estado. Estas personas naturales estarán impedidas durante el cargo en todo proceso de contratación, y cuando dejen el cargo y hasta 12 meses después, solamente en el ámbito de la entidad donde ejercieron funciones. Por ejemplo, si en mi caso yo soy un funcionario público, mientras ejerzo funciones, estoy impedido de contratar en cualquier proceso de contratación, cualquier entidad a nivel nacional. Pero cuando dejo el cargo, mi impedimento, en caso de persona de quien habla, va a estar acotado a la entidad donde ejercí funciones por el periodo de 12 meses, en este caso en el OCE. ¿Qué se entiende poder de decisión o dirección? Que aplica en este caso solo para los servidores públicos, pues esta ventaja o esta facultad de poder influenciar o persuadir sobre la decisión en determinado proceso de contratación. Si yo, por ejemplo, laboro en el órgano encargado de las contrataciones, pues tengo quizás una posición privilegiada,
que podría, si bien no soy funcionario público, soy un servidor público que tiene poder de dirección o decisión. Siguiente supuesto. Aquellos servidores que no tienen poder de dirección o supervisión y los trabajadores de las empresas del Estado, estas personas van a tener un impedimento más acotado. En el ámbito del cargo, estarán impedidos solamente en el ámbito de la entidad donde ejercen funciones. Y cuando dejen el cargo ya no estarán impedidos, salvo que tengan poder de dirección o decisión, que ya encajaría en el supuesto anterior. ¿Correcto? Tenemos otro supuesto referido a los directores de las empresas del Estado y los miembros de los consejos directivos de los organismos públicos del Poder Ejecutivo. Esas personas naturales están impedidas durante el cargo en el ámbito de la entidad y cuando dejan el cargo también durante este ámbito. Como se va a dar cuenta, para algunos se va acotando la figura de los impedimentos. Estos impedimentos se van a limitar en determinada competencia. Hemos visto, hemos pasado del presidente y las máximas autoridades, que tienen un impedimento absoluto durante el cargo ya hasta 12 meses después, y hemos llegado, por ejemplo, hasta los servidores públicos sin poder de decisión, que tienen un impedimento acotado solo en el ámbito de la entidad cuando ejerzan funciones. Correcto. Siguiente supuesto está referido al literal G. El literal G nos habla de cuando una persona, natural o jurídica, tenga la posibilidad de haber obtenido información privilegiada o generarle un conflicto de intereses. ¿Cómo es esto? Imaginemos, le pongo un ejemplo, aquí pueden ver los supuestos impedimentos. Está impedido de persona natural o jurídica que intervenga de manera directa, ojo, directa, en alguna de estas actuaciones. Por ejemplo, imaginemos que me contratan a mí, Roy Álvarez, para elaborar unos términos de referencia para una contratación que luego está vinculada quizás a la modificación de la norma. ¿Ya? Yo elaboro los términos de referencia donde voy a colocar los requisitos que debe cumplir este proveedor, los requisitos de calificación, entre otros. Yo que elaboré estos términos de referencia, cuando estos, por ejemplo, generen un procedimiento de selección, yo no podría participar en ese procedimiento de selección. ¿Por qué? Porque yo he tenido una información privilegiada. Yo he podido quizás utilizar de manera equivocada esta información para favorecerme a mí como proveedor. Imaginemos, yo pongo mi perfil como lo que se requiere para ese proveedor, con lo cual estaría afectando los principios que establece la contratación pública. Entonces, si yo, persona natural o persona jurídica, he intervenido en la determinación de las características técnicas, en la elaboración de los documentos de procedimiento, en la calificación y evaluación, conformidad de los contratos, de manera directa, no podría participar en ese procedimiento de selección. Es un impedimento vinculado, como les dije, a esta información privilegiada, a este conflicto de intereses que se va a referir a determinado procedimiento de selección. Y por último, y ya para entrar de lleno a los supuestos que establece el acuerdo de sala plena, habíamos dicho al inicio que el segundo grupo de impedidos está referido ya no a estas personas que ejercen función pública, sino a aquellas personas que tienen una vinculación familiar. ¿Y quiénes son? El cónyuge conviviente y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad. Y aquí le pongo un ejemplito. Imaginemos, en primer lugar, aquí, en el medio, ¿quién está? La autoridad o el servidor público que ya hemos mencionado. Puedo colocar acá al alcalde, al regidor, al congresista, al funcionario público, al empleado de confianza, al servidor público, etc. Estará impedido en el ámbito de los sujetos anteriores, en el ámbito, en este caso, de sujeto impedido, también los familiares hasta el segundo grado. Por ejemplo, padre, en caso de consanguinidad, es el primer grado. Abuelo es el segundo. Hijo es el segundo. El tío no, porque y el sobrino tampoco, porque es el tercero. Es hasta el segundo. Hijo, sí, porque es primero. Nieto también.
consanguinidad directamente de sangre y por afinidad respecto del cónyuge. Cónyuge tiene también, esta es mi colación, por ejemplo, yo estoy casado con un funcionario público, con una ministra, pues esta situación va a generar también que yo y mis familiares tengan estos impedimentos. Bien, aquí he preparado un cuadrito que nos aclara todos estos supuestos de impedimentos y que ha sido también utilizado para explicar esta figura. En primer lado vamos a encontrar a todos los sujetos impedidos que hemos referido de los tipos del A, B, C, D, E y F, desde el presidente hasta el servidor público sin poder de dirección o decisión. En el segundo vamos a encontrar cuáles son sus ámbitos de impedimento. Durante el ejercicio del cargo, por ejemplo, algunos serán todo, otros determinada competencia territorial, y durante 12 meses después. Esto de aquí es el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Pero en las siguientes columnas he incluido lo referido a los familiares. Vamos a ver que para los familiares, en algunos casos, el ámbito de impedimento está más acotado. Por ejemplo, en caso del presidente, congresistas, ministros, el impedimento que tienen estas autoridades y sus familiares es el mismo. Si se dan cuenta, voy a ponerlo aquí con lapicero, todo, y aquí igual todo, y cuando deja el cargo el ministro en el ámbito del sector, igual. Pero respecto de los gobernadores, vicegobernadores, consejeros, jueces superiores, alcaldes y regidores, que tenían a uno de ellos en el ejercicio del cargo una competencia total, cuando se traten de sus familiares, durante el ejercicio del cargo de estas autoridades y hasta 12 meses después, su impedimento será más acotado, un impedimento solo en la competencia territorial. De igual forma, los establecidos en el literal E tendrán un impedimento respecto de sus familiares solo en el ámbito de la entidad. Como podemos ver, alguno de ellos, en este caso estos dos, tienen un impedimento más acotado. Y justamente esto es lo que se refiere el acuerdo de sala plena que ahora voy a compartir un momento. ¿Qué hace este acuerdo de sala plena? Bueno, este acuerdo de sala plena nos aclara lo referido a la aplicación de los impedimentos justamente referidos al literal H. El literal H, que como hemos mencionado, está referido al cónyuge, conviviente y pariente hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad. Bueno, aquí va explorando cada uno de los supuestos de los tipos de impedimentos que ya hemos mencionado, va estableciendo cuáles son su ámbito, por ejemplo, en el caso del impedimento del A y el B, respecto de el cónyuge, conviviente y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, se establece que durante el ejercicio del cargo de estas personas, su impedimento es en todo proceso de contratación, y cuando dejan el cargo, será en todo el proceso respecto de ellos y en el ámbito de la competencia del sector. Es decir, el mismo, como les había comentado, se mantiene el mismo. En el caso del siguiente supuesto, literal C, aquí ya vamos a advertir que el impedimento está más acotado, en este caso, en función a que los familiares solo estarán impedidos en el ámbito de la competencia territorial. Bajamos sobre el literal E, también como les mencionaba, está más acotado en el ámbito de la entidad donde ejercieron funciones. El literal F se mantiene, el impedimento, conforme a los supuestos literal F y G. Bien. Y aquí en la parte final encontramos una parte que el acuerdo habla sobre una situación especial, habla de la naturaleza de los impedimentos que tenemos que aplicarlos de manera expresa, porque así han sido establecidos en el artículo 11, nos incorpora un cuadro que es muy similar al que hemos compartido, donde nos habla ya sobre los supuestos de impedimentos, en primer lugar, de estas
personas, sujetos del ALG, y posteriormente de sus familiares, que nos ayuda, este cuadrito nos ayuda mucho a entender. Por ejemplo, soy el hermano de un gobernador. Ya, busco gobernador. Acá está el gobernador. El gobernador como tal tiene un impedimento durante el ejercicio del cargo en todo proceso de contratación y cuando deja el cargo tiene un impedimento en los procesos que se desarrollen en el ámbito de la competencia territorial. Pero yo soy su hermano, yo estoy aquí, segundo grado de consanguinidad, pues mi impedimento estará referido solo en el ámbito de los procesos de contratación de estas autoridades durante el cargo y hasta 12 meses después. Como se dan cuenta, de una manera muy sencilla, podemos identificar en qué tipo infractor me encuentro. Y ya por último, para dejar las preguntas, quiero compartir una herramienta muy importante que hemos creado en el OCE para conocer información sobre el proveedor. Imagino que ustedes ya la han utilizado, la voy a compartir ahora, y se llama Buscador de Proveedores del Estado, que nos va a arrojar la ficha única del proveedor. Entramos aquí, ponemos Buscador de Proveedores, ficha única del proveedor, y nos saldrá esta plataforma, donde podemos encontrar, ponemos el RUC, el nombre de determinada persona, natural o jurídica, y podemos encontrar, por ejemplo, aquí esta persona, si está o no impedida. Por ejemplo, si no aparece nada, es que no está impedida. Si está en algún supuesto, por ejemplo, voy a poner en mi caso, yo, por ejemplo, yo sí tendría un impedimento. Aquí estoy. En mi caso, por ejemplo, si se dan cuenta, aparece una alerta, porque como les comentaba, yo soy funcionario público, tengo un impedimento, me ingresa aquí y va a aparecer la información. Esta persona tiene, en este caso, acá aparece mi vinculación. Acá está en mi actual cargo, 2018 el cargo que tengo en determinada entidad. Por tanto, tendría que ver. Si fuera otra entidad, otra proveedor, perdón, si aparece en rojo es que está de todas maneras impedido. Puede que sea un impedimento absoluto, puede que sea un impedimento a través de una sanción. Si está en naranja, es que puede que esté impedido, hay que revisar el caso concreto respecto a los ámbitos. Y si no aparece nada, es que de la información que se encuentra en la plataforma no estaría impedido. Ahora, esto es una información referencial, nos ayuda a conocer la situación, pero esta plataforma involucra información de otros sectores. Habrá impedimentos que, más que todo referidos a personas jurídicas, que ahora no podemos ver por cuestiones de tiempo, que para identificar si están o no, hay que ser un poco más, hay que tener un poco de mayor información para identificar en el caso concreto si corresponde o no al impedimento. Por tanto, la ficha única de proveedor es una ayuda que nos permite dar una información general sobre si estaría o no. Es una recomendación que ustedes puedan utilizar esta ficha si es que están generando un contrato, si es que están adjudicando la buena pro, para tener esa verificación y guardar el reporte de que al día tal ustedes buscaron la ficha y no aparecía la información. Si luego se dieron cuenta, pues ustedes cometieron ya la debida diligencia de haber efectuado esta verificación. Bien, eso sería todo respecto de la exposición. Si tienen algunas preguntas, con todo gusto podrían escribirlas, al igual que en la transmisión que estoy también siguiendo a través de mi celular. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su ponencia. Ha sido bastante clara en general. Reitero a las personas que si desean hacer alguna consulta, pueden aprovechar el chat del Zoom para poder formularla. Yo sí tenía un par de preguntas a raíz de su exposición, doctor. Eh, Usted mencionó que este acuerdo describía un poco de mejor manera la situación de impedimentos, mencionó los elementos que justamente estaban dispuestos en esa normativa o acuerdo. Me preguntaba, en su juicio, en su opinión, ¿qué hubiese sido bueno también que se mencione? ¿Qué estaría faltando? No se ha mencionado lo que está ahí, pero no sé si hay una reflexión sobre qué es lo que no se ha dicho. No sé si hubiese una buena idea que se aproveche esta ocasión para hacer
aclaración sobre algún punto. No sé si tienen alguna reflexión al respecto, doctor. Bien, gracias por la pregunta, estimado Amílcar. En efecto, los acuerdos de sala plena nacen en función a una realidad de ese momento. En ese momento teníamos el supuesto de que los actores de la contratación pública no estaban interpretando de manera correcta el ámbito de impedimento de los familiares. A raíz de algunas disposiciones judiciales que se habían dictado, inconstitucionales, tenía una interpretación que para los familiares el impedimento era distinto. Con lo que se hizo en ese acuerdo de sala plena fue aclarar, en este caso, o recordar que la norma establece estos ámbitos, se le dieron estos cuadros para que sea un tanto más amigable la situación. Pero obviamente hay otros aspectos que también podrían aprovecharse. Como te comento, los acuerdos se dan en situaciones particulares donde advertimos que hay una incorrecta interpretación, cuando hay una problemática, y para solucionar ello se da el acuerdo de sala plena. Posteriormente se van a dar más. Imagino que con los otros tipos de impedimentos se puedan generar algunas dudas que van a generar que el tribunal emita otros acuerdos a la plena o mejore los que ya están dados, porque todo puede ser mejorable, pero sí, siempre van a haber cosas que podamos precisar, y justamente te adelanto que como parte del tribunal vamos a implementar más acuerdos a la plena que esclarezca no solamente en el tema de impedimentos, sino en varios aspectos de acreditación de experiencia, en otras situaciones que también se da la problemática del día a día cuando aplicamos los casos y vemos, oye, aquí esto no se está interpretando bien, hay que esclarecerlo a través de un acuerdo de la pena. Pero como te digo, estos irán obviamente mejorando cada vez y atendiendo a una particular necesidad. Perfecto, doctor. Gracias por la precisión. Aprovecho entonces la consulta del señor Eric Oropesa. Le pregunta, doctor, ¿qué sanción recibiría un funcionario público, por ejemplo, un subgerente, que luego de esa misma entidad lo contrata por un servicio menor a 8 UITs? Bien, si esa persona fue un funcionario público, por lo que leo, fue un funcionario público que dejó el cargo y contrató con la misma entidad, habría que ver si la contratación se hizo durante los 12 meses posteriores. Si se hizo durante ese periodo, pues esa persona realizó la contratación, en este caso menor a 8 UIT, en el ámbito o en la puesto de un proveedor. Fue un proveedor, porque ya dejó de ser servidor público, funcionario público, fue un proveedor que, no obstante tener un impedimento, ejecutó una contratación. Lo que correspondería ahí que es que la entidad o cualquiera que conozca el caso pueda plantear una denuncia ante el Tribunal de Contrataciones del Estado para que éste inicie el procedimiento administrativo sancionador. Y si se advierte que en efecto se formalizó la contratación en el periodo que esta persona estaba impedida, lo que le correspondería sería una inhabilitación por determinado tiempo. Perfecto, doctor. Gracias por esa precisión también. Esta es una consulta de mi parte también. Usted puso un ejemplo en que en un caso hipotético usted está casado con una ministra y que obviamente usted no podía contratar con el Estado por la relación de afinidad, ¿no? Y también mencionó que esta provisión se extendía a sus familiares. ¿Hasta qué punto? Cómo se ve esto con respecto a la relación de afinidad, ¿no? Porque se entiende muy bien que sería su persona, pero también menciona que se extendería hacia sus familiares. No sé si podría precisar un poquito más. Claro, en el ejemplo de que yo estuviera casado con una ministra, por ejemplo, esta persona, la ministra, está impedida de contratar. Está impedida ella, como sus familiares o sus parientes, por consanguinidad, sus familiares directos, y por afinidad. En este caso, mis familiares que tienen una vinculación, cuñados, todo ello, también estarían impedidos si alcanzan hasta el segundo grado. El segundo grado de parentesco por afinidad. Sabemos que el parentesco, por la afinidad, según el Código Civil, se da en función al cónyuge. En este caso, como es la persona que está impedida, sus familiares por afinidad también lo estarán hasta el segundo grado. Es decir, suegros, cuñados, por ejemplo. Perfecto, perfecto. Gracias, gracias, doctor. Y tengo una última consulta. Usted me puso como ejemplo la nueva plataforma virtual del Estado. Esta plataforma del listado de proveedores
es un avance con respecto a otras maneras de acceder a dicha información. Antes no había, o desde que a partir de qué momento esta plataforma se está implementando. Sí, gracias. Antes no había, en realidad yo tenía cuando empecé la contratación pública el sueño de que exista un registro de proveedores impedidos y era muy complicado porque los supuestos impedimentos son 20, hasta más de 20 en realidad, y era complicado a algunos encontrar. ¿Qué se hizo hace ya unos 2 años? En el OCE se creó un equipo en el cual tuve el gusto de apoyar en el ámbito normativo y creamos esta herramienta, la ficha única del proveedor, que no solamente involucra información de los impedimentos, es uno de los tantos unos tantos elementos que te da la herramienta. Tiene información sobre la experiencia, sobre la conformación societaria de este proveedor, tiene si ha tenido penalidades y se busca que esta plataforma pueda transparentar la situación de un proveedor, si es un proveedor bueno, si es un proveedor malo, si está impedido o no. Y nos ayuda ahora, porque no lo había, de poder, habiendo enlazado información de RENIEC, de Contraloría, de la Declaración Jurada de Intereses, de SUNAT, toda la información que podemos haber encontrado que nos permita determinar si, por ejemplo, hay esa vinculación, si, por ejemplo, mis familiares, uno coloca en uno de mis hermanos y va a aparecer que está con un impedimento, porque yo he declarado con la Contraloría cuáles son mis familiares y así todos los funcionarios públicos. O sea, eso es una gran ayuda para en vez de que entrar a varias plataformas, ingresamos a una. Pero les adelanto que no es completamente exacta porque hay algunos impedimentos que no son tan objetivos, que hay que encontrar el detalle, porque por ejemplo hay uno que se refiere a aquella empresa que es el testaferro del otro, y para encontrar eso hay que entrar al caso específico para encontrar esas vinculaciones, que la ficha no lo puede encontrar obviamente en esta versión. Pero ha sido un gran avance. Perfecto, gracias por la precisión, doctor. Y tenemos una última consulta. Le consultan si habría sanción si un funcionario público, un ejemplo, subgerente, una vez que deja el cargo, es contratado por la entidad mediante un CAS o un concurso. Bueno, hay que diferenciar por un lado las contrataciones de personal laborales, los contratos laborales, y por el otro los contratos administrativos en el ámbito de la contratación pública. En el ámbito laboral no le veo ningún impedimento porque dejó un cargo y ahora ejerce otro cargo, pero sigue siendo un contrato laboral, o ahora uno temporal. Pero si hubiera tenido la condición de proveedor, recuerde que los impedimentos son para proveedores, no son para funcionarios públicos. Ellos tendrán otras restricciones, hay otro régimen sancionador para ellos. Lo que está, con lo que he puesto el día son impedimentos para ser proveedor, contratista, para participar en un procedimiento, pero no para ser o para tener un contrato laboral. Genial, perfecto. Muchísimas gracias entonces, doctor, por su presentación el día de hoy. De todas maneras, si existen consultas posteriores, la pueden analizar por interno y nosotros con mucho gusto la vamos a hacer llegar al expositor para que si lo estima pertinente, pueda hacer una petición por escrito. Claro que Muchísimas sí. gracias el día de hoy. En nombre de la organización ANCAO, en particular su centro de arbitraje, ha sido un gusto nuevamente tenerlo en esta ocasión, doctor, y gracias por habernos iluminado un poco sobre este importante avance. Gracias por la invitación. Que esté muy bien. Espero verlos pronto. Hasta luego. Muchísimas gracias y un excelente día y buen fin de semana a todos. Bueno.